Muy buenos días a todos, Dios los bendiga, qué rico poder tener una vez más esta oportunidad de acercarnos, así sea por las redes sociales, y poder recibir la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿ok? Quiero invitarle que disponga su corazón, pero también que te ubiques, que te acomodes allí en tu casa y puedas tomar tu Biblia y tu agenda de notas y puedas recibir de verdad lo que Dios hoy tiene para ti, ¿bien? Sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Espíritu de Dios que sea quien revele su palabra a nuestra vida. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido, Señor, alabarte. Te damos gracias a ti, Señor, porque nos has permitido adorarte solo a ti, Señor. Gracias, Señor. Y en este momento, mi Dios, nos acercamos delante de ti, Dios, una vez más y te pedimos que por favor hables a nuestro corazón. Aún en este tiempo, Señor, necesitamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo bendigo cada persona, Señor, que en esta mañana se conecta en este mensaje, que sea tu Espíritu, Señor, fortaleciéndole, llenándole, pero también, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, de una manera especial te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy llegamos al final de esta serie que hemos titulado así, El amor en los tiempos del COVID-19, y espero de verdad, de todo corazón, que haya usted aprendido a vivir esa fe en medio de esos tiempos difíciles, ¿verdad? En medio de ese COVID-19, aunque damos gracias a Dios, porque ha sido un tiempo de muchos cambios y muchas cosas, pero sé también que ha sido un tiempo donde hemos visto la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy terminamos abordando el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Entonces le invito a que vaya a su Biblia, se ubique allí en el último capítulo de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. No sé, espero que durante estas enseñanzas anteriores usted haya podido aprender, que no solo se quede en un conocimiento o en unos apuntes, sino que realmente podamos vivir nuestra fe. Sabemos que el COVID-19 va a pasar, pero igual su fe debe mantenerse, nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, antes de entrar a la palabra como tal, me parece que es interesante cuando tenemos la oportunidad de escuchar a algún sobreviviente. Hace unos días escuchaba de un hombre que sobrevivió, si pudiéramos decirlo así, a los tiempos cuando estaba la concentración de los nazis, cuando los nazis perseguían y aún asesinaron a muchos judíos, y de pronto cuando uno tiene la oportunidad de escuchar ese tipo de testimonios de esa gente, realmente es de admirar. La verdad son historias de valor de muchos de ellos que, bueno, muchos perecieron, pero también algunos de ellos lograron permanecer aún en medio de esta situación. Son historias que hablan de determinación, ¿verdad? Y que seguramente nos ayuden a pensar en lo frágil que llega a ser la vida del hombre, ¿verdad? Y algo importante, nos enseña a valorar realmente lo que es importante, a resaltar lo que realmente es importante en nuestras vidas. Y algo así, quiero empezar así, es porque algo muy similar está ocurriendo con el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses. Ellos no se estaban muriendo, pero realmente Pablo, en medio de la cárcel, allí donde él se encontraba, el deseo y el interés más grande era que su iglesia, la iglesia de los filipenses, mantuvieran su fe. Eso es prácticamente todo el mensaje que está hablando capítulo a capítulo el apóstol Pablo a los filipenses. Pero me encanta que cuando llegamos al capítulo 4, allí en Filipenses capítulo 4, nos encontramos, y si pudiera ponerle un subtítulo, porque el título de la serie es El amor en los tiempos del COVID-19, pero si tuviéramos que ponerle un subtítulo a esta última parte, personalmente le pondría el mensaje preciso para los sobrevivientes. No sé si quieres escribirlo por allí en tus apuntes, el mensaje preciso para los sobrevivientes. Y me llama mucho la atención es que muy seguramente en los días de mañana nuestros hijos contarán a sus hijos de un COVID-19 que atacó el mundo entero, son como esas experiencias que de alguna u otra manera quedan marcadas. Junto con mi esposa, de pronto tuvimos la oportunidad de vivir los tiempos del racionamiento. De pronto nuestros hijos cuando lo escuchaban decían, ¿y eso qué es? ¿Eso qué fue?
pero fueron cosas que nosotros alcanzamos a vivir siendo muy niños, y vivimos y pudimos experimentar esa situación. Ahora ellos también contarán y aún nosotros contaremos, y yo pienso que este va a ser un tiempo donde más adelante contaremos de la misericordia de Dios, del favor de Dios. Ese es el mensaje. Usted y yo, si salimos en el nombre de Jesús victoriosos, seremos unos sobrevivientes. El mensaje de Filipenses capítulo 4, yo encontré cinco mensajes o 5 puntos importantes que nos pueden servir y que nos van a servir a nosotros. Quiero que se fije en el capítulo 4, versículo 2 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor así, Filipenses 4, versículo 2, 3, dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Versículo 3. Y a mi fiel compañero te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La primer cosa, el primer mensaje, la primera enseñanza que aún Pablo le dice a los filipenses, pero que aún usted y yo debemos aprender en estos tiempos es: aprendemos a trabajar juntos. ¿Por qué lo digo? Si te fijas en el versículo 2, me llama la atención, habla de 2 mujeres, Evodia y Síntique, ¿verdad? Son 2 mujeres, ahí lo menciona más adelantito, que trabajaron con Pablo, pero por lo visto habían diferencias entre ellas. Y me llama la atención, siempre nos encontraremos con personas difíciles, siempre nos encontraremos con personas diferentes a nosotros, y es obvio y es normal. Pero hay algo que usted y yo tenemos que aprender o recordar, en algunas ocasiones lo he mencionado, es: Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio, dijo alguna vez alguien, ¿verdad? Entonces es entender de que aún tú te has dado cuenta que en casa quizás, aunque son familia, te das cuenta que hay diferencias entre tus mismos familiares, entre tus hijos. Aún obviamente también pueden llegar a haber diferencias entre tu cónyuge y tú, ¿ve? Pero entonces lo importante no es las diferencias, ¿verdad? Lo importante es lo que dice el apóstol Pablo, que se pongan de acuerdo. Allí en el versículo 2 dice que se pongan de acuerdo en el Señor, ¿sí? Debemos buscar estar en acuerdo. La nueva traducción viviente dice: dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. La Reina Valera dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso nos lleva a trabajar realmente en equipo. Y cuando el apóstol Pablo anima por estas 2 mujeres, les dice: pónganse de acuerdo. Él no está diciendo ganen su desacuerdo, sino pónganse de acuerdo. Y es ahí donde nos damos cuenta que para trabajar juntos no es que yo gane mi punto de vista. ¿Cuántas amistades, cuántas relaciones muchas veces se han dañado? ¿Cuántos buenos equipos se pueden llegar a fragmentar, a romper, sencillamente por no poner un acuerdo? Pero junto a esa parte del trabajar en equipo, de entender de que debemos poner de parte y parte, ceder de parte y parte, el versículo 3, yo lo llamaría esta partecita dentro del trabajo en equipo: no más bomberos. Así creo que los jóvenes entienden ese término. ¿Por qué? Dice: a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Quiero hacer un alto ahí. ¿Por qué digo no más bomberos? Bomberos es ese que cuando hay alguna situación, y los muchachos son así, ¿no? Si alguien se cae, no lo levantan, sino y para que el resto siga haciendo y como que aumentan más la chance, como que aumentan más el problema. No más bomberos. Necesitamos ser conciliadores. Para trabajar juntos, no solamente póngase de acuerdo, usted y yo debemos ser conciliadores, ¿sí? ¿Y cómo? Me encanta que ahí no solamente lo menciona su fiel compañero, sino yo encontraba 2 cosas. Número 1, enfóquese en lo que los une y no en lo que los divide. Si usted me lo permite, obviamente yo he tenido algunas diferencias con mi esposa. Todos podemos llegar a tener eso, pero algo que a mí personalmente ha bendecido mi vida es que aunque me saque el mal genio, porque puede pasar, yo recuerdo, o más que yo, aún Dios mismo me recuerda el por qué amo a esa mujer.
Y aunque de pronto estemos en un desacuerdo por alguna situación, Dios ha puesto en mi corazón, recuerda por qué la amas. No porque estás peleando, sino porque la amas. Y muchas veces, a mí personalmente, y quizás pueda ser una ayuda para usted, eso nos ayuda a conciliar muchas veces. Porque ahí dice, ayúdalas, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado. Eran dos mujeres que aunque habían tenido diferencias, sí había algo que las unía, y era que eran colaboradores, por lo menos aquí lo menciona, habían luchado al lado en la obra del evangelio, dice ahí. Entonces, ojo con eso. Pero otra cosa que encuentro al final es que estamos en el mismo equipo. Y si te das cuenta, ahí mismo en el versículo dice, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No eran extraños. Y si te das cuenta, este tiempo donde tú has tenido que estar en casa con tus hijos, con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos, te das cuenta de eso. No somos dos bandos diferentes, somos un mismo equipo. Necesitamos, si algo debemos aprender de esta situación difícil, es eso, trabajo en equipo. Pero lo segundo, no da espera allí, en el versículo 4, es mantengan el buen ánimo. Si estás tomando apuntes, escribe eso. Mantengan o mantengamos el buen ánimo. En el versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Y aquí hay una frase, insisto, ¿qué hay que hacer? Alégrense. Y cuando la palabra del Señor, bueno, en la Reina Valera dice regocijaos, ¿cierto? Pero venga, no hablamos de español, cuando habla eso de regocijarse o alegrarse, no está hablando del papel del payasito. ¿Cuál es el papel del payasito? Tristemente es aquel que por fuera sonríe al público, pero dentro de su corazón quizás hay mucha tristeza. Entonces no, lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es alégrense. Y debemos entender algo, porque posiblemente algunos pueden decir o argumentar, no es que yo soy así, yo soy serio, yo soy firme, pero no se trata de eso. Es más entender que tu alegría, mi alegría, proviene de la seguridad que Cristo nos da ahora y en el futuro. Posiblemente en este momento has vivido situaciones donde se te ha acabado la provisión y no es que tú veas la alacena vacía y empieces a reír, ay, se me acabó el mercado, no. Muy seguramente es ahí donde tú entiendes que aunque eso está ocurriendo, tú y yo podemos alegrarnos, mantener la alegría, porque hay un Dios que está con nosotros, que conoce la situación y que muy seguramente cuando entendemos eso, podemos gozarnos de saber que Él es fiel y Él es bueno para proveer a nuestro hogar, a nuestras familias. No sé si puedas decir amén allí donde estás. De hecho, toma tanto sentido en este caso lo que dice Romanos 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor así, Romanos 8, 28. En la Nueva Versión dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Aquella situación, aquella enfermedad, y ojo, presta mucha atención. No te estoy diciendo, oh, el Señor ahí te mandó una enfermedad para que... No. Toda situación, aún todo ataque del enemigo, Dios puede usar esa situación para tu bien. Y ahí es donde tú te alegras. Me cerraron la puerta del trabajo, no te angusties, clama al Señor y confía de que tienes un Dios que si te cierran una, te puede abrir 10 puertas. Amén. Entonces, alégrense, arriba ese ánimo. Recuerde que Satanás no busca robar su casa, su carro. Lo que más anhela Satanás, robarte a ti, robarme a mí, es el gozo, la alegría. Y es algo que no podemos olvidar. En este tiempo hemos tenido que alegrarnos, aún en medio de situaciones. Pero la tercera, me encanta, mantengamos nuestro testimonio hasta la venida de Cristo. Si estás tomando apuntes. Tercero, mantengamos nuestro testimonio hasta la venida de Cristo. El COVID-19 va a pasar. Tengo esa buena noticia. Yo tengo fe, yo creo que el COVID-19 va a pasar. Pero lo que quiero decirte es, después del COVID-19, ¿tu fe seguirá siendo la misma? ¿Tu testimonio seguirá siendo el mismo? Quizás tu familia te vio orando durante este tiempo del COVID-19. La pregunta es, ¿te seguirá viendo aún sin COVID-19?
Y lo digo porque en el versículo 5, si volvemos allá, Filipenses 4:5, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y cuando habla de esa amabilidad, no solo está hablando de amabilidad en tu casa con los tuyos, no habla de una amabilidad con los que me caen bien. Tenemos que aprender, amado hermano, a ser amables aún con aquellos que no son cristianos. Posiblemente algunos de ustedes tienen familiares que no son creyentes. Y yo espero en mi corazón que tu vida haya sido de testimonio para ellos. Ideal que después de esta cuarentena, después de este aislamiento, ojalá que ese familiar llegue a los pies de Cristo y llegue y pueda decir: caramba, en este tiempo me di cuenta que mi hermano, que mi papá, que no sé, el familiar que decía ser cristiano realmente fue amable. ¿Hemos sido amables? O posiblemente la atención. Yo sé que pueden haber muchas excusas para no ser amables. Hay gente que no se merece quizás nuestra amabilidad, pero no significa que debamos actuar de esa manera. Otras traducciones de este versículo, como la Reina Valera, dice gentileza. ¿Somos gentiles? Otra, como la Nueva Traducción Viviente, dice, por ejemplo, considerados. ¿Hemos sido considerados? Y vuelvo a decir, ¿hemos sido considerados con las personas de afuera? He tenido que hacer algunas diligencias y he tenido que ir en el centro hay un Efecti, no es una publicidad, pero he tenido que ir a ese mismo Efecti ya creo que 2 ocasiones durante este periodo, y siempre está la misma señora atendiendo, y creo que es de Dios. Ahora no soy un ogro tampoco, pero siempre que logro entrar trato de hacerle algún comentario agradable, ¿sí? Como para que sonría, porque muchas veces la gente en ese tipo de trabajos son ásperos y piensan o actúan no de una manera amable. Y me gustó de pronto escuchar a esta señora que decía: sí, tenemos que mantener el ánimo en estos tiempos. Y qué bueno que usted, hermano, que me escucha, que me ve en esta transmisión, entienda que usted puede ser y es ese instrumento de Dios para ello. Amén. Número 4, vamos con la cuarta. Mantengamos nuestra oración como la más clara evidencia de nuestra fe. Y doy gracias a Dios y bendigo tu vida y me alegro con cada uno de mis hermanos que se ha conectado en estos tiempos de oración. Pero aún después del COVID-19, el mensaje de nosotros como sobrevivientes, porque esto va a pasar, es que tu oración sea esa clara evidencia de tu fe. El versículo 6 y 7, si me ayudas, dice: no se inquieten por nada. Creo que es propicio, como anillo al dedo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Después de este tiempo, yo creo que hemos aprendido realmente lo que es importante. Hay muchos deseos en nuestro corazón, hay muchos anhelos y proyectos y propósitos, y eso está muy bien. Pero yo pienso que en este tiempo creo que dejamos de pedir por esa casa hermosa para pedir: Señor, guárdanos. Dejamos de pedir de pronto la salida al restaurante para de pronto decir: Señor, gracias por esta provisión que nos has dado. No sé si me haga entender. Dice ahí que en tus inquietudes, y déjame decirte, las inquietudes siempre estarán. Las preocupaciones, las necesidades las habrán, pero todo debe pasar por la oración. Yo creo que si en este tiempo te sentiste como medio enfermo, pasaste esto: Señor, me siento como enfermo, y pasaste esa situación por tu oración. Porque si no es así, déjame decirte, no estás muy bien. Porque Dios está contigo y aún en medio de esa situación, Dios es un caballero. Y si tú te das cuenta, esas inquietudes, esas necesidades, tú tienes que decirle: Señor, aquí están. Y después de esta condición, déjame decirte, aún tenemos que mantener nuestra oración en alto. Debemos agradecer. Y me gusta mucho que aquí al final dice que presentemos con oración y ruego a Dios, pero termina diciendo el versículo 6, denle gracias. ¿Por qué da gracias usted? Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando tú y yo oramos, debemos tener claro en nuestra vida que cuando oramos, agradecemos porque estamos demostrando: Señor, gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer.
Cuando tú oras, nunca olvides que tu oración produce algo. Señor, clamo por esta sanidad y te doy gracias, Señor, porque tú estás seguro, ¿ok? Entonces, lo cuarto es mantén tu oración como esa clara evidencia de tu fe. Pero el quinto, antes de pasar al quinto, perdón, si me prestas ahí el séptimo, el versículo 7, perdón, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué mejor resultado a nuestra oración que eso? Señor, mira mi inquietud, mira mi necesidad, mira mi situación, mira lo que pasa, Señor. Gracias porque tú lo vas a hacer. Déjame decirte que cuando lo haces de verdad de corazón, la paz de Dios, la tranquilidad, la seguridad de Dios viene a tu vida, ¿ok? No podía dejar pasar ese versículo 7. Pero la quinta es, pon filtros, si estás tomando apuntes, la quinta, pon filtros efectivos en tu vida y en tu familia. Y si quiero decirles algo, obviamente no con eso nos hace mejores o peores personas, no, pero no somos de familia de mucha televisión, realmente no vemos mucha televisión, ¿ok? Pero pues en este tiempo de cuarentena, pues obviamente llega un punto donde ¿qué más hacemos? Entonces en algunas ocasiones llegamos a sentarnos con nuestros hijos y veíamos alguna televisión, alguna serie que pudimos ver de pronto en estos días, pero me llamó la atención. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque cuando estaba yo con mi esposa, de pronto viendo la televisión con ellos, habían situaciones o escenas que de pronto no son muy gratas, ¿sí? Y usted sabe a qué me refiero. Hoy en día es muy complicado ver televisión o ver programas o hasta una película sin que salga de pronto una escena algo sexual, de tipo sexual específicamente. ¿Y a qué voy? Es que cuando sale eso en casa, nuestros hijos saben que rápido deben agachar su cabeza y obviamente nosotros no es que nos quedemos ahí tan chévere, no. También como que cuidamos, tratamos de cuidar, no de sobreproteger, pero sí de cuidar nuestros hijos. Cuando le digo que ponga filtros efectivos en su vida, es porque en este tiempo que usted ha estado con su casa, en su casa, con su hogar, usted debe aprender también y aprovechar eso para decir esto sí y esto no. Y el versículo 8 dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Piensen las cosas buenas. Y para eso yo quiero decirle algo, que como cristianos debemos aprender a desarrollar carácter y criterio ante las nuevas corrientes que hoy en día se mueven en el mundo hoy en día. Necesitamos aún a nuestros hijos volverles a hablar, aunque para el mundo de pronto sea, ay, eso ya todos lo saben. Es necesario aún decirle a nuestros hijos, ten cuidado, esto no está bien. Esto no se debe hacer. Nosotros mismos empezar a desarrollar carácter y decir, estas cosas me convienen y esto no me conviene, ¿verdad? Me encanta, una jovencita me escribía sobre los tatuajes y sobre qué opinaba yo de los piercing, de los tatuajes. Entonces pude darle una respuesta, pero un pasaje que yo le dejaba a ella es ese donde dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú y yo tenemos que pensar, ¿realmente lo que estamos haciendo como familias es verdadero, es respetable, es justo? ¿Estamos viviendo vidas puras? Así el mundo se ría y le parezca esto algo obsoleto. Déjame decirte, cuando tú y yo aprendemos a filtrar las cosas que entran a nuestra vida, cuando permitimos que el Espíritu de Dios sea el filtro y nos diga, eso no, déjame decirte, vamos a tener personas de más calidad. Permíteme leerte este mismo pasaje, si me ayudas por favor, en la Reina Valera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Me encanta esta versión, al final dice, en esto pensad. Rápidamente, fueron 5 cosas. Número 1, aprendamos mejor a trabajar juntos, aún en medio de las diferencias. Segundo, mantenga ese buen ánimo, hermano, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Lo tercero, mantenga un buen testimonio hasta la venida de Cristo.
Cuarto, mantenga su oración como esa clara evidencia de su fe. Y quinto, que dice ahí, pongamos filtros a nuestras vidas, a nuestras familias. Esas son las 5 cosas que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia. Pero ahora, dirá usted, ya acabó el pastor. No. Quiero, después de hablarle estas 5 cosas que deben mantenerse en su vida, en nuestras vidas como cristianos, después, ahora y después de esta COVID-19, yo quiero hablarle de algo que me llamó la atención, que son ese desconociendo, lo conocido. Quizás si quiere ponerle un segundo punto a este mensaje, desconociendo lo conocido. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en Filipenses capítulo 4, me encontré aquí en este 4, ya terminando, me encuentro con 2 versículos que quizás, si usted es creyente y lleva un par de años, posiblemente los ha escuchado, hasta se los dedican muchas veces en cumpleaños o a veces se vuelve hasta un cliché, una frase de los cristianos. Y el primero está en Filipenses 4:13 y allí dice, 4:13, dice ahí la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, si tú lo buscas así, o lo lees en la Reina Valera, eso sí no se tradujeron diferente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te aprendiste un versículo, ¿cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, me llama muchísimo la atención. Es quizás algo que todos los cristianos conocen o se menciona. Pero el segundo es Filipenses 4:19. Y dice la palabra del Señor así: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y yo creo que a juntos pasajes usted y yo, desde nuestros lugares donde estamos, podemos decir amén, ¿ok? Pero, ¿por qué dice desconociendo lo conocido? Porque aunque son 2 pasajes muy conocidos, hay cosas que quizás usted desconozca por no conocer el contexto. Ahora que estamos leyendo Filipenses, vamos a entender por qué el apóstol Pablo habla esas frases tan maravillosas. Voy con lo primero, el de Filipenses 4:13. Lo que quizás usted y yo desconozcamos no es una frase positiva. Escuche, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una frase que force a Dios a hacerlo a usted invencible. ¿Sí está bien dicho? No es una frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a alzar toda esta, esta carga porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es que voy a abrir mi negocio porque todo lo puedo. Y como que se ha vuelto un cliché, una frase donde como que Dios tiene que hacerte invencible porque es que tú todo lo puedes. Entonces ten mucho cuidado porque de pronto se te ocurre decir, no puedo tener unas 3 mujeres porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ten mucho cuidado, pongámosle lógica a la cosa. Pablo está hablando, yo le decía a mi esposa, como ella es docente, amor, esto es en primera persona, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ella me decía primera. Él está diciendo todo lo puede. ¿Aquí? ¿Ok? ¿Se acuerda que cuando estaba usted aquí en la iglesia repetía conmigo? Ok, repita conmigo, todo lo puedo. El apóstol Pablo es el que está escribiendo, el que está diciendo, ¿quién podía todo en Cristo? Pablo. Ahora, no se desaliente, no se vaya a desanimar. Pero lo que quiero llevarle es a que usted entienda, Pablo lo está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora tenemos que ver el trasfondo. Pablo aprendió a sortear cada situación de su vida. O sea, Pablo no fue que un día se levantó de buenas y dijo, no, todo lo puedo en Cristo, entonces hoy me va a ir bien. No. Si de hecho me ayudas, por favor, en el versículo 12, si estás ahí en tu Biblia, por favor, ten presente esto. Y el segundo es matador, El versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego de esto viene la frase maravillosa del versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una frase positiva o de positivismo, más bien sería la palabra. Lo que quiero decirte es, ¿has aprendido a vivir esta cuarentena?
¿Has aprendido a disfrutar con tu familia? ¿Hemos disfrutado? ¿Hemos aprendido esta lección? Yo hablaba con alguien y yo le decía, es interesante. Hace un mes atrás, la gente podía decir, yo voy a la iglesia, está haciendo buen día, hoy sí voy. Uy, está haciendo frío, yo no voy. En este momento estamos viviendo una situación donde lamentablemente ya no puedes escoger si quieres o no quieres venir a la iglesia. No puedes venir a la iglesia o al templo. ¿Me entiendes? Y es aprender. Cuando tú y yo aprendemos de las situaciones buenas y no tan buenas y entendemos de que dependemos 100% de Dios, déjame decirte, tú y yo podemos levantar nuestra frente un poquito en alto y entender y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablaba con un amigo y le decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Eso que dice allá en Habacuc. Y me encanta porque termina diciendo, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Estamos aprendiendo? Todo lo puedes, pero si tú aprendes la lección. Y en el versículo 19, me encanta esta parte. Porque aunque es un pasaje, y voy a leérselo. Dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Fantástico que Dios haga eso. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él no es pobre, Él me puede bendecir. Pero quiero decirte algo que quizás desconocemos del versículo 19. Desafortunadamente este pasaje, este que tienen aquí en el frente, que tienen allá en su Biblia, el versículo 19 es quizás uno de los versículos más abusados por la teología de la prosperidad. Es uno de los versículos más abusados, no solo por la teología de la prosperidad, sino también por la ignorancia de la gente. ¿A qué me refiero? Muchas personas les encantan que les diga, vengan, pacten, den y traigan aquí X cantidad, ¿cuántos pactan 1,000,000? Y usan toda esta cosa para decirles después, mire que el Señor les proveerá todo lo que necesiten, pacte por la casa, traiga aquí y el Señor le va a dar no sé qué. Pero lamentablemente la gente desconoce el contexto de estos pasajes. ¿Dios puede proveer todo lo que necesitas? Sí, pero wait tantico. ¿Pablo a quién le está hablando? A los filipenses. ¿Por qué Pablo se atreve a comprometer así a Dios, a decirle que le va a proveer todo? Este es un momento. Pablo antes de resalta el apoyo de los filipenses por respaldarlo espiritual, pero también económicamente, materialmente el ministerio de Pablo. No solo cuando estuvo en Filipos, sino también cuando él estuvo en Tesalónica. Y no le estoy mintiendo. Mira el versículo 14 al 16, si me ayudas. El 14, si puedes devolverte. En el 14 dice, sin embargo, ¿sí? Han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, versículo 15. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto, ¿quiénes? Ustedes los filipenses. Versículo 16, incluso dice allí, a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Pablo le está diciendo a la iglesia, Dios les va a suplir todo lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque ellos, esa iglesia de los filipenses, había sido una iglesia que había respaldado un ministerio, que no habían dado la espalda, que no dijeron, bueno, como no es conmigo, entonces allá que Pablo, que allá en Tesalónica no, era una iglesia dadivosa. Ahora, como ministros, el sentir el apoyo de ustedes como iglesia es algo que nos motiva a mantener sincera y aún desinteresada mente pedirle a Dios que siga bendiciendo sus vidas. Amén. Y son esas dos cosas finales. Todo lo puedo y Dios suplirá. Ahora, como el mismo Pablo en muchas ocasiones lo menciona, no les digo esto para que lo hagan. No les estoy hablando esto para que recojan ofrendas para nosotros. No. Al contrario, quizás usted piense que se me olvidó. Oiga, el pastor no leyó el versículo 1. Quizás usted piense que se olvidó algunos versículos, pero no es así. Hoy quiero aprovechar las mismas palabras para agradecerles a ustedes por ser firmes en su fe,
aún en estos momentos, aún porque han sido ustedes ese instrumento de Dios para sostener mi vida, para sostener mi hogar. Y me siento en este momento, le escribía yo a mi suegra, realmente fue a mi suegra, y yo le decía, me siento identificado con el apóstol Pablo y puedo decirlo con alegría, hermanos, y Dios conoce mi corazón. Me siento tan identificado con él, pero puedo identificar la iglesia del Señor, puedo identificar pasión por su presencia, como esta iglesia de Filipenses. Doy gracias a Dios porque desde el principio pensamos, porque sin duda alguna del año pasado tomamos una decisión como familia y fue dejar nuestro trabajo secular, una entrada fija que juntos como pareja teníamos, pero dijimos, ok, vamos a dedicarnos a la obra del Señor. No esperábamos una cuarentena, ni un virus, ni nada de eso. Pero hoy puedo decir con alegría, hermano, y con gratitud, bendecir su vida. Y sé que muchos de los que están aún viendo esta transmisión saben, porque han sido fieles. Porque aún dijimos, no vamos a hacer nada diferente, y bendigo a mi esposa también por su carácter y su decisión. No vamos a hacer nada diferente de lo que hemos hecho durante el tiempo que el Señor nos ha traído a sembrar la iglesia del Señor, a pasión por su presencia aquí. Y lo hemos hecho. Y hemos orado por sus ofrendas, hemos orado por sus diezmos, pero me fascina aún más saber que usted como miembro de la iglesia ha sido esa parte que Dios ha permitido y que Dios ha usado. Quiero leerles a usted, se lo dedico con todo mi corazón, subraye eso y póngale la fecha de hoy y mi nombre, si quiere póngaselo al lado. El versículo número 1 dice, por tanto, queridos hermanos míos, podría decirlo si me lo permiten, por tanto, queridos, pasión por su presencia, a quienes amo y extraño mucho, porque los extrañamos en este lugar. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Y sé que no lloro de tristeza, lloro de alegría, porque ustedes son el sello de nuestro pastorado. Y me siento tan privilegiado saber que aún Dios ha usado esto del internet y de la transmisión para que aún nos vean en otros lugares donde quizás no hemos podido llegar. Pero hoy quiero decirles que ustedes son ese instrumento de nuestra alegría. Ustedes son esa corona. Puedo decirle con certeza a mi familia que ustedes han sido esa corona que han mantenido y respaldado la obra del Señor, pero también nos han respaldado a nosotros. Me alegro muchísimo, versículo 10 y 11, tampoco lo olvidé y eso es para ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Bendigo su vida por lo que usted ha hecho, bendigo su familia, bendigo su hogar y le pido a Dios que lo siga prosperando. Versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Hoy doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Pero una vez más les animo, como dijo el versículo 1, manténganse firmes en el Señor. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo, hermano, y sé que como usted ha sido de fiel con Dios y con su obra, Dios va a seguir siendo fiel con ustedes. Me alegra. Sin duda, esta pandemia pasará. Este suceso marcará un punto en la historia. Nuestros jóvenes, hijos y aún nuestros nietos lo recordarán. Y qué bueno que tú y yo podamos decirle: fue un tiempo donde aprendimos a crecer en fe, a confiar en Dios, pero también donde cumplimos todos y cada uno nuestro compromiso con Dios y con la iglesia aún en tiempos difíciles. Yo te bendigo en el amor del Señor. Yo doy gracias a Dios y tenemos una conciencia limpia de que hemos manejado, hemos administrado, más que manejar, los recursos de Dios. Y por eso hoy estamos aquí. Y vendrán tiempos mejores. Yo quiero invitarte que levantes tus manos allí donde tú estás.
y levanta tus manitos porque yo quiero bendecir tu vida. Amado Dios y Padre Celestial, hoy yo te doy gracias por tu iglesia. Señor, en esta hora ayúdanos, Señor, a mantener esas 5 cosas, a seguir trabajando juntos después de esta pandemia, a mantener un buen ánimo, Señor, a que el testimonio de la iglesia no sea un testimonio religioso, sino podamos tener un testimonio de vida, de una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a seguir apasionándonos por la oración. Si algo extraño también de la iglesia son esos miércoles donde muchos llegaron, Señor, a ti, a clamar, a orar. Pero también, Señor, ayúdanos a seguir poniendo esos filtros. Padre, con la autoridad que tú me das y porque sé que tu iglesia ha sido obediente, Señor, yo hoy oro para que esa palabra del versículo 19 se haga realidad en sus vidas. Que Dios sea supliendo todo lo que tu iglesia necesita. Tus hijos, Señor, sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús. Hoy yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido ese refrigerio, porque ha sido ese alimento, Señor, que tú has tenido en estos tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo cada vida, cada corazón. Aún, Señor, bendigo de una manera especial aquellas personas maravillosas que se han conectado. Bendigo, Señor, porque aún nos has dado la oportunidad y el privilegio de llegar a otras ciudades, Señor, aún a otras naciones, Señor. Hoy yo bendigo, Señor, y extiendo tu palabra de bendición para sus vidas también. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo aún mucho más. Bendiciones a todos. Si deseas escuchar de nuevo los mensajes de Pasión por su Presencia, búscanos en nuestro canal de YouTube, Pasión por su Presencia Colombia. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Bendiciones.